Monotonía. Una función es monótona en un intervalo determinado, de x1 hasta x2, si es creciente o decreciente en ese mismo intervalo. Entonces una función es creciente en un intervalo que va desde x1 hasta x2 si a medida que x aumenta, y también aumenta. Y es decreciente en ese mismo intervalo de x1 hasta x2 si a medida que x aumenta, y disminuye. Entonces, hablar de crecer y decrecer es subir y bajar. Vamos a ver. Yo tengo acá esta gráfica, vamos a utilizarla con un doble propósito. A simple vista nosotros sabemos que la parábola es simétrica. A partir del vértice se divide en dos partes exactamente iguales. Esas dos partes exactamente iguales están divididos en dos intervalos. El vértice está acá. Entonces, de menos 1 a 1 y de 1 a 3, en este caso específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? De menos 1 a 1, ¿qué sucede con x? X aumenta. De 1 a 3, x aumenta. No así podemos ver en este intervalo de menos 1 a 1, ¿qué sucede con y? Cuando x vale menos 1, y vale 3. Cuando vale 0, y vale menos 3. Y cuando x vale 1, y vale menos 5. ¿Qué sucedió con la y en este caso? A simple vista yo puedo ver que la y, a medida que x aumenta, la y disminuye. Pasó de 3, luego hasta menos 3 y luego a menos 5. Entonces, por eso es que aquí podemos decir que esta función, en este intervalo, la gráfica es decreciente. Entonces, ¿qué sucede en el intervalo de 1 a 3? X aumenta, ¿ve? De 1 a 3, x aumenta. Pero ¿qué sucede con y? Cuando x vale 1, y valía menos 5. Cuando x vale 2, y vale menos 3. Cuando x vale 3, y vale 3. ¿Qué sucedió con y? A medida que x aumenta, y también aumenta. Y por eso es que vemos que esta parte es creciente. Y de eso es lo que vamos a tratar de trabajar los ejemplos que nos piden en el problema inicial. Entonces dice, dadas las funciones cuadráticas f de x y g de x, nos dan dos intervalos. Primero vamos a hacer el numeral 1. Fíjese, yo he hecho acá siempre aplicando para reforzar un poquito lo de los contenidos anteriores. Hice mi función anaranjada, mi gráfica f de x 2x cuadrado, la base. Y luego utilicé, si me dicen f de 2, 2x menos 1 al cuadrado menos 5, con los desplazamientos h1 y k menos 5 he construido la celeste. A partir de esta he generado esta para no perder ahí lo que veníamos haciendo. Entonces, en el número 1 dice que analicemos si tenemos el intervalo. Fíjese, vamos a ver, si tenemos el intervalo desde menos 1 hasta 1, x, desde menos 1 hasta 1, x. ¿Entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Yo tengo f de x ahorita. Vamos a ver, en este intervalo de menos 1 a 1, de menos 1 a 1. Evidentemente, estoy hablando de menos 1 a 1, estoy hablando de esta parte. De la primera parte de esta gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos acá. Y a simple vista podemos ir viendo qué sucede con la y que sucedieron. Mire qué sucedió, va de 3, luego a menos 3 y luego a menos 5. Entonces yo puedo decir que esta función es, en esta parte, esta porción de la gráfica va hacia abajo, es decreciente. Pero, ¿qué valores dice? ¿Entre cuáles números se encuentra f de x? En este caso, f de x, y. Siempre vamos a ir del menor al mayor. Cuando, ¿ve? De menos 5 hasta 3. Y eso es lo que vamos a decir. Mi respuesta aquí sería que f2 de x es decreciente en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Y voy a decir que los valores de f de x están desde dónde hasta dónde, del menor al mayor. En este intervalo de menos 1 a 1, x va desde menos 5 hasta, y va desde menos 5 hasta ¿dónde? Hasta 3.
Entonces, de menos 5 hasta 3. Ya tengo los valores y esa sería mi respuesta, ¿verdad? Que f de x está de menos 5 a 3. Ahora vamos a analizar en este mismo intervalo de menos 1 a 1 a g de x. Y g de x, pues yo también ya la grafiqué trazando como la base 2x cuadrado y trasladando una unidad horizontal y 5 verticales. Y me salió esto. Entonces, pero ahora me piden de menos 1 a 1 siempre en ese intervalo. ¿Y por qué aquella era para arriba? Vamos a ver, tenemos de menos 1 a 1, sería esta, creo que es aquí estamos. Pero g de x es negativa, entonces queda hacia abajo. Vamos a ver, ya sabemos que si a es negativa queda hacia abajo. Entonces aquí tengo, esta es mi base y esta es ya g de x. Entonces, pero voy a analizar de menos 1 a 1, siempre en este intervalo, la rosada, ¿verdad? Entonces, de menos 1 a 1, ¿qué observamos? Que esta porción de la gráfica, siempre desde menos 1, este es el menor punto. Luego, ¿qué sucede? Me fui desde menos 3, luego caímos a 3 y luego a 5. Esto es creciente. Entonces, yo puedo decir que g de x es creciente en el intervalo de 1 a 1. En el intervalo de menos 1 a 1. Ahora bien, es creciente. ¿Y qué valores o qué sucede con la y en ese intervalo? ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde menos 3 y llega hasta 5. Menos 3 menor o igual que 5. O sea que y es mayor o igual que menos 3, pero menor o igual que 5. Ahí están los valores de y en ese intervalo. Y teníamos el numeral 2, nos pide ahora en el intervalo de 1 a 3, hacer lo mismo. Ahora en el intervalo de 1 a 3. Abierta hacia arriba porque me da 2, ¿verdad? Ahora, de 1 a 3, el intervalo que me piden es este. Esta porción es la que vamos a estudiar. De 1 a 3. Y efectivamente usted se da cuenta que a medida que x aumenta, ¿qué sucede con y? Y también aumenta. Por lo tanto, puedo decir que f sub 2, ¿verdad? De x es creciente en el intervalo de 1 hasta 3. Y que y está entre qué valores. ¿Entre qué valores está y? De menos 5, siempre del menor, siempre en la y vamos de abajo hacia arriba y en las x de izquierda a derecha, pero ahorita son las y. De menos 5 y llega ¿hasta dónde? Hasta 3. En este pedacito la lleva desde menos 5 y llega hasta 3. Entonces de menos 5 hasta 3. Y vamos a ver ahora para g de x. Y g de x, como es la a es negativa, abierta hacia abajo. Entonces, en el intervalo de 1 a 3, esta es g de x. En el intervalo de 1 a 3, ¿qué sucede? A medida x aumenta, ¿qué sucede con la y? Y disminuye. Por lo tanto, yo puedo decir que en ese intervalo, g de x es decreciente en el intervalo que va desde 1 hasta 3. Y que y está desde dónde hasta dónde. Desde, mire, ¿hasta dónde? De menos 3 hasta 5. Y eso es la monotonía.